Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en un disco que de verdad marcó a toda una generación, y lo hacemos gracias al increíble análisis del blog La Playlist del Yeyo. Hablamos de un álbum que lanzó una pregunta tan potente que, décadas después, sigue resonando más fuerte que nunca. Venga, ¡vamos allá! Una sola frase, piensen en esto, una frase que allá por 1992 nos soltaba una advertencia sobre un futuro que, bueno, ya lo estamos viendo, peligrosamente se ha convertido en nuestro presente. Y esa es la esencia, el corazón del disco que vamos a destripar hoy. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Pues mira, este es el plan. Primero, vamos a entender por qué este álbum fue un antes y un después. Luego, ojo, que desvelamos la fórmula de su éxito, que fue una locura. Nos meteremos de lleno en su grito por el planeta. Veremos el legado tan bestia que ha dejado. Y al final, nos haremos esa pregunta que a día de hoy sigue muy, pero que muy viva. Y es que, no estamos hablando de un disco cualquiera, de una simple colección de canciones, no. Esto fue un auténtico terremoto, un punto y aparte no solo para Maná, sino para toda la historia del rock en español. Casi nada. Apúntense bien esta fecha, 27 de octubre de 1992. Ese día, Maná, que ya venía de petarlo bastante con Falta Amor, sacó un disco que los lanzó directos al estrellato mundial. Fue el cohete que los consolidó para siempre como una de las bandas más grandes de la historia. Y el éxito que tuvo fue de otra galaxia, de verdad. Preparaos porque los números que vamos a ver ahora son de los que te dejan con la boca abierta. La fórmula que encontraron aquí fue sencillamente imparable. No había quien los parara. Vale, el álbum tenía 12 canciones, 12. Y ahora lanzo una pregunta al aire. ¿Cuántas de esas 12 creen que se convirtieron en singles de éxito? Pero éxito de verdad, de esos que ponías la radio a cualquier hora y ahí estaban sonando sin parar. 8, sí, como lo oyen, 8. Estamos hablando de que casi el 75% del disco entero fue un exitazo en la radio. Una auténtica barbaridad, algo impensable hoy en día. El dominio que tuvieron fue, absoluto. Y menudo sencillos, Oye mi amor, Vivir sin aire, Te lloré un río, es que son nombres que todos tenemos grabados a fuego. Son canciones que 30 años después siguen siendo la banda sonora de muchísima gente, tanto en Latinoamérica como aquí en España. Son himnos inmortales, no hay otra palabra. Y aquí va un dato curioso, de esos para los muy cafeteros. Ese sonido tan mítico, tan reconocible, se creó en una etapa muy concreta, en la que Maná eran 5, sí, un quinteto. La magia extra venía de la guitarra del gran César Vampiro López, que fue, de verdad, una pieza clave en el sonido de todo el álbum. Pero bueno, más allá de las ventas millonarias y de los estribillos que se te pegaban y no había forma de quitártelos de la cabeza, este disco tenía alma, tenía un corazón que latía muy fuerte. Y ese corazón era un grito desesperado por el planeta. Así, con estas palabras empieza la canción que le da nombre a todo el disco. Es un toque de nostalgia que te transporta directamente a un pasado que suena idílico, ¿verdad? Como un paraíso perdido. El mundo que conoció el abuelo. Un mundo que, por desgracia, ya no existe. Y aquí la letra te pega un bofetón con un contraste brutal. Por un lado tienes ese paraíso del abuelo, ríos transparentes, cielos azules, y por otro te planta delante nuestra realidad más cruda, el mar vomitando petróleo, un cielo gris, un planeta que se rompe. Es una denuncia valiente, súper directa y sin ningún tipo de filtro. Y aquí está la clave de todo, porque la canción no sale de la nada. Estaba en sintonía con ideas muy potentes de la época, como la famosa hipótesis Gaia, que básicamente dice que el planeta Tierra es como un ser vivo que se autorregula. Lo que hizo Maná fue genial. Cogieron una idea científica y filosófica y la convirtieron en un himno para todo el mundo. El mensaje era claro: si la Tierra está viva, la estamos matando. Bueno, y ahora vamos a ver cómo toda esta mezcla de éxito comercial y de conciencia social se convirtió en un legado que, es imborrable. Y lo vamos a hacer con cifras que de verdad quitan el hipo. 13 millones. Se dice pronto, pero no es solo un número. Piensen que son 13 millones de casas por todo el mundo que se compraron este disco, que lo hicieron suyo. Es una cifra astronómica que nos habla de un fenómeno totalmente global. Y para que nos hagamos una idea de lo que significó esto, ¿dónde jugarán los niños? Fue la lanzadera para una carrera que ha vendido más de 40 millones de discos. O sea, este álbum no fue un pasito más, no, fue el motor que puso en marcha a una auténtica leyenda. Y lo más fuerte es que, lejos de quedarse en el recuerdo, su importancia no ha hecho más que crecer. Nace en el 92, celebramos sus 30 años en 2022, como el clásico que es, y su influencia nos lleva directos a un momento histórico en 2025. Exacto, en 2025, Maná hizo historia.
Se convirtieron en la primera banda que canta en español nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y ojo que esto es mucho más grande que Maná. Es un reconocimiento brutal para todo el rock en nuestro idioma. Es como dar un portazo a un montón de barreras culturales. Y con esto pues llegamos ya al final de nuestro repaso. Un final que en realidad es más bien un punto y seguido, porque el eco de esa pregunta que lanza el álbum, lejos de haberse apagado, resuena hoy, yo diría que más fuerte que nunca. A día de hoy, el disco es un clásico. Eso no lo duda nadie. Es casi una pieza de museo. Pero su mensaje, ese grito de alarma, eso no ha envejecido ni un solo día. Todo lo contrario, se ha vuelto terriblemente urgente. Y es esa pregunta la que se nos queda en la cabeza, la misma que Maná nos hizo en 1992 y que hoy, con la emergencia climática que tenemos encima, suena como una sirena de alarma que ya no podemos ignorar. La música para, pero la pregunta nos la quedamos nosotros. Para análisis tan geniales como este, no dejen de pasarse por el blog La Playlist del Yedio. ¡Nos vemos en la próxima!